Van tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las... Bueno, ahora sí, ya estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado Mientras agoniza. Comenzamos. Mientras agoniza. Mientras agoniza. La novela de Faulkner, sí, que es la que me da el título, se llama Mientras agonizo. Así o es. No. Con no. No solamente hay una situación agónica en los dos casos, el que estamos viviendo en la Argentina y el de esta novela, sino que además yo me detuve a pensar en las características de los personajes fundamentales, en un caso y en el otro. Sí. Los personajes de la novela de Faulkner son muy locos, en cierto sentido, tan es así que, toda la trama de la novela gira alrededor de la promesa que han hecho el viudo y sus hijos de hacer un largo recorrido con el cadáver de la muerta, de la mujer de él y de la madre de sus hijos, para enterrarla en un lugar donde esta mujer quiere, ser sepultada. Hay mucha locura en la novela, en todos los personajes, pero hay algo de nobleza. Entre otras cosas, en someterse a esa empresa tan complicada, porque la tienen que trasladar en un carro, con el río, tiene que cruzar un río que está crecido. Y cuando uno piensa en términos fríos y quizás poco religiosos, seguramente poco religiosos, que la muerta no se va a enterar de si se cumple o no su deseo póstumo, hay alguna locura en emprender eso, de todos modos, y considerarlo como algo sagrado, esa promesa. En cambio, en los personajes de nuestra agonía, hay mucha demencia, pero en realidad la demencia no se combina con la nobleza, sino se combina con una condición de estafadores, que tiene poco que ver ni con la nobleza, o no tiene nada que ver con la nobleza y con el honor. Como es hora de que de alguna manera empecemos a hacer una especie de balance de ciertos datos del ciclo de Macri, que creo que deberían ser los temas de reflexión para los que lo han votado. Si yo fuese un votante de Macri, estaría pensando en este momento en todas aquellas cosas en las cuales Macri me estafó, me engañó o me estafó. Por ejemplo, se hartaron de hablar los neoliberales en general antes de la llegada del gobierno de Macri, durante los gobiernos kirchneristas y en todas las épocas, en realidad, de la necesidad que formaría parte de que las instituciones tengan una especie de carácter respetable y sagrado, de un banco central independiente. Autónomo, sí. Independiente. Cuyo modelo es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que efectivamente es un banco independiente del Poder Ejecutivo. Tan es así que en este momento tiene conflictos con Trump. Claro. Porque no le obedece a Trump. Actúa según su propio criterio como
como corresponde a un país que uno puede encontrarle por muchas razones motivos para hacer... salvaguardar las reservas, por ejemplo, del país y todo eso. Claro, pero que es un país en serio, no como el país de Macri, es un país en serio. Estados Unidos es un país en serio, con instituciones en serio. Por lo menos eso digamos, es lo propio de un país donde hay, con todo lo que, cosa que no excluye la crítica del papel imperialista de Estados Unidos, del carácter asesino de sus empresas internacionales y demás, pero de alguna manera uno podría decir que Estados Unidos se respeta a sí mismo, aunque no respete a los otros. Y no respeta a los de afuera. Claro, pero y la Reserva Federal es una institución auténticamente independiente que del Poder Ejecutivo norteamericano que, bien o mal, intenta cumplir los propósitos para los cuales ha sido creada. En cambio, nunca hemos tenido un banco central directamente dedicado a satisfacer las necesidades de la campaña electoral de Macri. Porque ni siquiera se puede decir que el Banco Central esté cuidando la moneda. En realidad está haciendo lo que necesita Macri para que no se le vayan de control ciertas variables de la economía, fundamentalmente, primero, segundo y tercero, el dólar, para que conserve, por lo menos en su ilusión, alguna chance de poder jugar un papel honroso en las elecciones de octubre. También se han llenado la boca de la justicia independiente y, salvo en el tiempo de Menem, nunca hemos tenido una justicia que siguiera tan fielmente las órdenes del Poder Ejecutivo y que incluso fuera increpada públicamente, como ha sido varias veces increpada públicamente la justicia por el presidente Macri, diciéndole es necesario que hagan tal cosa. O sea, justicia independiente, cero. Cepo, el gran cuco del gobierno kirchnerista del Cepo, todo el país sabe que Macri ha terminado su mandato restableciendo el cepo. Un cepo muy particular del cual vamos a hablar un poco más adelante. Muy particular. Pobreza cero. Aumentó 4 millones de pobres. Revolución de la alegría. Ayer escuchaba en el Canal 10 unas declaraciones del presidente de la Cámara de Farmacéuticos de Córdoba alertando a la población sobre un consumo creciente de psicofármacos. Los psicofármacos no se consumen cuando la gente está alegre y de fiesta. Se consume cuando lo que ha cundido es la angustia y la depresión, la incertidumbre con relación al futuro y no al futuro lejano, a pasado mañana. ¿Qué voy a hacer pasado mañana? Entonces, bueno, si a esos elementos les añadimos cosas que tienen que ver con la demencia, como la ya famosa frase de la doctora Carrió sobre el narcofraude, con respecto a la salud, que es para Olivos, es para el psiquiátrico, o la expresión de anteayer de Macri, que muestra su resistencia a aceptar simplemente la realidad. No existieron las elecciones, no existieron. Bueno, creo que todos esos datos son datos que, digamos, que explican y que hacen razonable que estemos viviendo este momento como una especie de agonía.
una agonía inesperadamente larga, donde los días se hacen eternos, digamos. Uno mira hacia atrás, recuerda la fecha de las PASO y tiene la impresión de que eso hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Y en realidad no ha pasado un mes todavía. Y mira hacia adelante y tiene la impresión de que el 27 de octubre está también a años luz. Muy lejos. Sí. Muy lejos, no llega. Y queremos que llegue y queremos que esto, digamos, se resuelva de una vez. Y bueno, y hay que armarse de paciencia, no hay más remedio. Ahora, y mientras tanto, no solamente agoniza el gobierno de Macri, agoniza la Argentina. Sí. Porque si agonizara solamente Macri, bueno, problema de Macri, pero agoniza la Argentina. Esta medida desesperada del cepo ha merecido un análisis esta semana en el ámbito financiero de uno de los mejores comentaristas económicos de ámbito financiero, que se llama Walter Graciano. Walter Graciano pone de manifiesto que esta medida es una locura más, porque está efectivamente, ha tenido una especie de éxito, por lo menos en los 3 o 4, no llevo la cuenta, pero no son más de 3 o 4 días en que está establecido el cepo. Digamos, el dólar ha estado a partir de ese momento alrededor de 58. No se ha cumplido el pronóstico de algunos opinólogos que decían que el blue se iba a disparar. El blue está alrededor de 61, 62. Claro, porque apareció también ahora el dólar blue, o paralelo. Sí. El dólar blue nunca dejó de estar, pero se suponía que iba a cobrar una especial relevancia en este momento, y algunos opinólogos sostenían que iba a establecerse una diferencia de cotización como similar a la que hubo en los últimos años del kirchnerismo, los últimos meses o el último periodo del kirchnerismo, cuando el blue estaba a 15 y el oficial estaba a 9. Claro, muy dispar, mucha diferencia. Había una gran disparidad. Bueno, el caso más disparatado, disparidad entre el dólar blue o dólar negro, porque en realidad ese sería el término exacto, el dólar negro, y el dólar oficial. El caso de Venezuela, donde las diferencias entre un dólar y el otro son directamente abismales. Pero volviendo a lo nuestro, estaban pronosticando la posibilidad de que el dólar blue adquiriese una distancia con el dólar oficial que por lo menos hasta el momento no ha ocurrido. En realidad creo que lo determinante ha sido la prohibición a las empresas de adquirir dólares para atesoramiento, para contener la demanda. Pero al mismo tiempo, la medida, y esto es lo que dice, lo de interesante que pone en relieve la análisis de Graciano, la medida está financiando a costa de la pérdida de reservas que la fuga de capitales hormiga, por llamarle así, se realice con un dólar artificialmente barato. Artificialmente barato porque la demanda está contenida. Está establecido que que las empresas no pueden comprar. No. Y que los particulares no pueden comprar nada más que hasta 10.000. Pero el cálculo que hace Graciano es que no hay menos de 1 millón de argentinos que pueden comprar $10.000 al mes. Si eso ocurre, se van allí 10.000 millones de dólares. Si además hay 1 o 2 millones más que pueden comprar cifras menores,
estamos en el orden de los 15, 18 mil millones de dólares. ¿Por? O sea, ¿cómo? Por fecha, por día. No, sí. En un periodo de un mes. Un mes. En un periodo de un claro, mes. Por Lo mes. cual ya 15 ya sí. es una cifra muy considerable si se tiene en cuenta que las reservas del Banco Central están en el orden de los 55. Y si se tiene en cuenta además que esas reservas en parte están constituidas por los 27 mil millones de dólares que ya tienen los argentinos en los bancos, no en las cajas de seguridad, en cuentas bancarias, sí. y de las cuales hay un drenaje diario que en algunos días ha sido muy considerable, sí. en el orden de los 500 millones de dólares, que ya llevó esa cifra de alrededor de 35 a 27. Ya se fueron del sistema bancario desde las PASO hasta ahora 7.000 y pico, casi 8.000 millones de dólares. Y ya se iban antes también de otra manera. Antes sí. se iban también, sí, pero ahora no había esta situación ya de miedo, no digamos de pánico, pero sí de miedo, con colas en los bancos y retiro de fondos que evidentemente o van al colchón o van a cajas de seguridad por el temor de que los bancos terminen no pagando los dólares como ocurrió como en con un corralito, claro. O sea, hay un temor sí. a una situación de corralito o a una situación de insolvencia en dólares de los bancos. Alguna gente ha recibido en algunos bancos la respuesta de no tenemos, vuelva mañana. Claro. Y no falta un banco que tiene, como ahora han establecido como método de venta el home banking, no falta el caso de algún banco que tramposamente tiene las páginas caídas. Claro. Entonces uno va al típico, banco claro. y le dice que tiene que comprar por home banking. Y quiere comprar por home banking y la página está caída. Claro. O sea, la situación está solo momentáneamente controlada. Y mientras tanto, y esperemos que la situación de pánico no termine imponiéndose y la crisis cambiaria se transforme en corrida bancaria y estemos de nuevo en una situación en la cual los ciudadanos terminen golpeando las puertas de los bancos y exigiendo que les entreguen la plata. Claro. Esperemos que no lleguemos a eso. De no llegar. Pero no es seguro que eso no ocurra. O sea, estamos en una situación realmente agónica. Y mientras tanto, las fuerzas sociales, sobre todo, particularmente los poderosos, el establishment económico, los núcleos de poder económico concentrado, están haciendo lo posible por lograr que el triunfo popular del 11 de agosto se licúe. No exista, como dice Macri. Que no exista. Que no exista. Que nos olvidemos. La mejor forma de que no exista es negarlo. Sería que Alberto Fernández se comprometa, estoy hablando del establishment, se comprometa a seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que desearían los bancos, que han sido los grandes beneficiarios de este modelo, es lo que desearían las compañías energéticas, las petroleras y demás, y lo que desearían los grandes actores del mundo agrario. Claro, el mundo financiero, que pretenden que les den garantías de una continuidad. Y un sector del cual muy poco se habla en la Argentina actual, se hablaba más en la época de la Argentina agroexportadora, que son los importadores. Generalmente se defiende la apertura económica como si fuese del interés del consumidor, porque se supone que los productos importados son mejores o más baratos, o las dos cosas, y desde el punto de vista de que la competencia externa, esa
estoy hablando de las teorías neoliberales, nos exigirían mejorar nuestra producción y ser más competitivos. Y nunca se habla de los directos interesados en esa cuestión, que son las grandes casas que se dedican a la importación de productos. El intermediario. Claro, por ejemplo, concesioneras de auto cuyo negocio no es la venta de automóviles fabricados en la Argentina, sino de las grandes marcas, de los modelos caros, de los Mercedes-Benz, de los autos que valen 70, 80, 250 mil dólares, y que algunas de las cuales tienen sus antecesoras o provienen de la época en la cual la Argentina no producía directamente autos, y todos los autos que había acá eran autos fabricados en el extranjero. Esos sectores que tienen su centro en la ciudad de Buenos Aires son una parte muy importante de los interesados en la apertura económica, porque ellos viven de eso, viven de la importación, y no son un todo por dos. Claro, o en tal caso, no son un todo por dos, son empresas gigantescas. Claro. Entonces el establishment está procurando que se le asegure que todo va a seguir igual y que el voto popular nunca existió. Claro. Hasta ahora el candidato más votado hasta ahora ha mostrado una voluntad muy clara de rechazar esas trampas, esas invitaciones, e inclusive ha señalado particularmente con claridad que no va a obedecer los pedidos de ajuste del Fondo Monetario Internacional, y que la Argentina no va a seguir practicando una política de sacrificio de su propia población y de su propia economía. Y tampoco porque ya no da más esta población. No sé si no da más, siempre se puede sacar un poquito más de sangre de un cuerpo, agonizante. Pero estamos hablando de un porcentaje de pobreza muy, muy grande. Muy alto. Demasiado alto para seguir ajustando. Y indudablemente... Y siempre de ahí donde se saca, convengamos. Indudablemente también de algún riesgo, si la situación se profundiza, de estallido social. Claro, no cabe duda, la gente no resiste hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Entonces, digamos, nos cuesta vivir en esa situación agónica, nos cuesta soportar lo que hay que soportar hasta que las definiciones lleguen, y al mismo tiempo, paradójicamente, este es un gobierno al cual creo que la única reivindicación que legítimamente se le puede reclamar, porque está en sus manos dar una respuesta, es esta cuestión que en estos últimos días ha sido tan planteada, con tanta justicia, además de la emergencia alimentaria. Porque efectivamente hay gente que tiene dificultades para comer, y hay niños que tienen dificultades para comer. Entonces, pero las manifestaciones reclamando la declaración de la emergencia alimentaria, que tienen su eje en las organizaciones sociales, pero que están siendo apoyadas por gobiernos provinciales y por instituciones diversas como la Iglesia, inclusive a los propios empresarios han señalado la necesidad. El gobierno se resiste por ahora, creo que simplemente porque no quiere reconocer que ha creado esa situación. Todos esos reclamos tienen hasta el momento un carácter pacífico, y pareciera deseable que lo tengan, para que el tránsito, por más que nos resulte agónico y prolongado o eterno, se realice de la manera más sana posible. Creo que lo mejor que podemos hacer en este periodo, los argentinos en general, es aprender, reflexionar sobre lo que nos ha pasado,
sacar conclusiones acerca de por qué sucedió todo esto. Les dejo tareas a los votantes de Macri, digamos, ¿no? Porque siempre los he respetado, nunca los traté de globoludos, pero indudablemente han sido burlados, han sido frustrados una vez más en una expectativa. Estafados, porque sí. Han sido estafados y el país nos necesita a todos. El país creo que va a ingresar en una situación de tratativas con el nuevo gobierno, de tratativas muy difíciles con los acreedores internacionales, con el mundo de la especulación financiera internacional, y lo deseable sería que podamos enfrentar esa situación en condiciones de unidad nacional, porque ese va a ser el enemigo principal de que el país pueda reencaminarse. Desde el periodismo responsable y patriótico, creo que lo que podemos hacer es plantear las cuestiones en estos términos y tratar de, digamos, en tanto y en cuanto nos permitan los conocimientos, de promover una reflexión y un debate profundo de los problemas argentinos, para que estas experiencias nefastas sean superadas de una vez para siempre. Hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa.